dedicas a la caza, pues... La caza, bien practicada, como yo Creo que la entiendo. tecnología ha llegado para quedar. Aquí estoy yo y no tengo miedo a mostrarme al mundo como soy. Bienvenidos a un nuevo episodio Junto al Fuego. Buenos días a todos. Es impresionante. Ha sido un placer, muchísimas gracias y como bien diría él, que viva la caza. ¡Viva la caza! Bienvenidos a un nuevo episodio de Junto al Fuego. Hoy estamos aquí con Dani Aragón de la ganadería Brava Flor de Jara, que junto a su padre Carlos, creo que lleváis 12 años con este proyecto, y os hemos traído, pues, después del último podcast con un torero, creo que es interesante analizar la otra parte, que es la parte del toro bravo, de dónde sale, los cuidados que tiene y bueno, la problemática que puede existir en una ganadería joven para vosotros, pero no lo es tanto, porque creo que viene de Sevilla. Entonces, para explicar un poquito a nuestro público, que predominantemente es más cazador, pero creo que viene relacionado con el mundo rural, Daniel, un placer tenerte con nosotros. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de ti y de la ganadería, así que nada, si quieres preséntate para que te vayamos conociendo. Bueno, pues muchas gracias, el placer es mío estar aquí con todos vosotros. Y bueno, pues soy Daniel Aragón, con mi padre Carlos Aragón Cancela llevamos, como has dicho, la ganadería Flor de Jara, nosotros somos ganaderos de Bravo. Mi padre fue torero, o sea que también sí tenemos ahí la parte la parte del torero y de ganadero, un poco podemos hablar de todo. Mi padre fue matador de toros y el año que toma la alternativa, en el 84, él ya compra unas poquitas vacas para empezar a ser ganadero. Lo tenemos en la Sierra de Madrid y bueno, pues mi padre tenía la ganadería de hobby, tenía unas 30-35 vacas madre y todo lo toreaba a campo abierto en la ganadería. Para disfrutarlo pues con la familia. En mi familia hay 3 matadores de toros. Mi familia es una dinastía de toreros de Colmenar Viejo. Y bueno, pues un poco en esa labor también de ayudar a los que empiezan, porque mi familia lleva la escuela taurina de Colmenar Viejo. Bueno. Pues un poco en esa labor de ayudar a los que empiezan y de disfrutar la ganadería en la familia, pues todo se toreaba a campo abierto, tanto machos como hembras. Teníamos muy poquito. En 2008 se le presenta la oportunidad a mi padre de comprar pues una ganadería histórica como es la de don Joaquín Buendía. En este caso estaba en manos de 6 de sus hijos y se anunciaban como Bucaré, que es el nombre de la finca que está en Sevilla. Y bueno, pues mi padre de la noche a la mañana pasa de tener 35 vacas de hobby a juntarse con más de 500 cabezas de ganado bravo. Qué bueno. Y bueno, subimos la ganadería de Sevilla a la Sierra Madrileña, que es donde estamos instalados, en la Pedriza. Y bueno, cambió bastante claro para el ganado pues el contraste de Sevilla a la Sierra. Y bueno, llevamos así 17 años con la ganadería comercial, digamos, teniendo que vender nuestros toros a las plazas, entrando en un mercado que no es fácil, compitiendo con las demás ganaderías y cambió, como te he dicho antes, totalmente pues la forma de mi padre de tener la ganadería pues para disfrutarla y sin tomarla muy en serio a ser ya pues un negocio y ser algo más serio y que hoy en día pues estamos dedicados plenamente a ella. ¿Cómo es el cambio de matador de toros a criador de toros? Bueno, pues un poco creo que la mayoría de matadores de toros, de toreros, sueñan con ser ganaderos, con pues llegar a ser toreros importantes para comprarse una finca, una ganadería y poder vivir en el campo. La mayoría de toreros tienen esa mentalidad. Ahí están pues figuras del toreo que hoy en día son ganaderos. El claro ejemplo, Julián López el Juli, hoy en día ya retirado, se dedica plenamente a su ganadería, al Freixo. Y bueno, es un poco el sueño yo creo que de todos los que empiezan a querer ser toreros. En algún momento ser ganadero, criar toros y estar presente y aportar un poco también a la tauromaquia ya desde el retiro en forma de ganadero. Y bueno, creo que ser ganadero de Bravo es muy, muy especial. Desde luego. ¿Cómo es criar? Porque dices, y creo que la gran mayoría de la gente nos parece muy curioso, sobre todo los madrileños que vamos a la sierra de vez en cuando. Yo no sé si me cruzo con vuestra ganadería, pero tiene que ser curioso en la Pedriza. Es un ambiente, como decías tú antes, completamente diferente. Pasar de una dehesa a montaña, ¿no? Sí, la verdad que estamos en un sitio muy particular. Seguramente no sea el mejor sitio para criar toros bravos.
Seguramente pues hay zonas de España de esas mucho mejores para la cría del toro bravo, pero sí que es verdad que estamos pues en las pies de la Pedriza, en un enclave único que se ve en las torres de Madrid, se ve Madrid a lo lejos, tienes la misma montaña al lado, el embalse de Santillana que pasa el río Manzanares a los pies de la finca, por lo tanto estamos enclavados en un lugar muy especial que hace que las vistas y que el lugar donde criamos los toros sea totalmente distinto y la gente que nos visita, que viene a la ganadería pues a conocer nuestro toro, se queda impresionado con el lugar en el que criamos los toros. La finca es el Canto de los Palancares, ¿verdad? El Canto de los Palancares. Desgraciadamente las fincas en la Comunidad de Madrid no son fincas muy grandes, por lo tanto tenemos varias fincas. Tenemos otra que es el Zahurdón, que está en Colmenar Viejo. Esta del Canto de los Palancares es término de Soto del Real y pegada a otra finca del Canto, término de Manzanares. O sea, tenemos un poco en... ¿Habéis hecho adquisición de las fincas colindantes poco a poco para ir Sí. agrandando la ganadería? Eso es, mi padre cuando lo tenía de hobby tenía alguna finca y obviamente al comprar más ganado hemos tenido que ir comprando y alquilando fincas en la zona de Colmenar Viejo, que es nuestro pueblo, en la zona de los alrededores, en los pueblos de alrededor y en el propio Colmenar. Y bueno, pues en total tenemos unas 500 hectáreas dedicadas al ganado bravo, pero repartido en varias finquitas, en la que nuestra principal pues está en la sierra, en la Pedriza. ¿Tú crees que este cambio de Sevilla a Madrid, aunque entiendo que ya viene de lejos, pero tu padre, o te acuerdas que te haya comentado que haya visto un cambio en el comportamiento del toro o en su morfología, no sé, algo que haya variado? A mí la ganadería, cuando mi padre la compra, me pilla con 13 años, si no me equivoco, en el 2008, 13 años. Y la verdad que recuerdo bastantes cosas. Y por lo que yo te puedo decir que no hemos notado nada que diga que la sierra ha afectado, que el cambio de Sevilla a Madrid haya podido afectar en el toro. Es verdad que no tiene nada que ver el clima que tenían en la finca Bucaré en Sevilla al que tienen hoy en día en la sierra madrileña, ¿no? Ahora el invierno ha sido duro, está siendo muy duro de agua, que el agua machaca mucho a los animales. Parece un poco contradictorio No, con... bueno, pero el terreno al final se fastidia, entiendo. Sí. Y es más duro, mucho barro, Sí, más difícil sí, de pastar. que parece un poco contradictorio que un ganadero se queje del agua, pero es verdad que en la zona en la que estamos en la Sierra de Madrid, ahora mismo en la época en la que estamos, este exceso de agua no hace mucho bien. Hace barro, causa bajas entre algún becerrito pequeño, los toros no terminan de estar a gusto, están encogidos, no comen bien, por lo tanto es duro. El invierno aquí en la sierra es duro y el clima, por supuesto, que los tiene que afectar. Yo creo que los tiene que hacer más duros, Es lo que te iba a decir. más fuertes, pero es verdad que eso trasladado al comportamiento en la plaza, lo que es la lidia, hasta la fecha no te podría decir que los haya cambiado, que haya un factor que digas, pues debido al clima hacen esto o les pasa lo otro. No podría decirte. Ya has dicho antes el torear a campo abierto. ¿Nos puedes dar, porque creo que sois de los únicos ahora mismo, ¿no? ¿Nos puedes dar un poquito más de información sobre de qué se trata? Sí, mira, mi padre cuando tenía la ganadería de hobby, pues un poco por dos motivos. El primero es por necesidad, no tenía plaza de tientas, por lo tanto tenía que buscarse la vida para tentar sus becerras. Cerca de Colmenar Viejo habrá unas 20 ganaderías de Bravo en los alrededores, por lo tanto tenemos muchos amigos ganaderos que nos podían dejar la plaza para tentar las becerras, ¿no? Pero mi padre un poco pues por esa necesidad de no tener plaza y un poco unido a un hombre que fue mayoral de Luis Miguel Dominguín, que le enseñó el tío Pepe, que le enseñó a mi padre un poco las labores del campo, de caballo, del acoso y derribo, pues en esas labores de acoso y derribo y de enseñarle a mi padre el manejo del ganado, pues empezaron a tentar los animales en mitad del campo, además en una finca que pues tiene unas vistas y un enclave totalmente especiales y diferentes. Y bueno, mi padre lo ha hecho así durante toda la vida, mi padre lleva más de 40 años de ganadero. Cuando lo tenía de hobby
tenía una camada muy pequeña, por lo tanto pues era fácil. Y tentaba todo así, a campo abierto, que viene a ser, pues, la tienta es la prueba de la vaca, la hembra, para la selección, para seleccionar únicamente las vacas que tienen un comportamiento que nos gustan, que queremos que se queden para madre de los futuros toros. Entonces, esa selección normalmente se hace en una plaza de tientas, que es una plaza como puede ser Las Ventas, pero en la ganadería, que obviamente pues más chiquitita, con menos grada, con un ruedo más pequeño, pero en definitiva todas las ganaderías tenemos una placita donde toreamos las vacas y seleccionamos las que nos gustan para que se queden para madre. Al hacerlo a campo abierto, pues tenemos una pradera donde corremos las vacas con los caballos, se hace acoso y derribo, que es separar la vaca de la manada, y el acoso y derribo consiste en darle una voltereta a la vaca con una garrocha. Yo, que soy garrochista, pues disfruto mucho esa labor. Y bueno, pues eso, en definitiva, darle una voltereta a la vaca ayudados por una garrocha, por una lanza, digamos. Se le da en la parte de atrás, lo que hace que dé como una voltereta, y la vaca, una vez que ya se queda sola y se da cuenta que aquello va con ella, se te arranca el caballo. Del caballo arrancada tú la llevas a la zona donde se torea y bueno, pues tenemos una zona que digamos que es el ruedo, que obviamente está abierto y la vaca cuando quiera pudiera irse, pero bueno, ahí está el instinto del ganado bravo de que, pudiendo irse sin tener nada que los limite, ellos pelean, van al caballo de picar a pelear y embisten al torero, a la muleta, al capote, y nunca se van aun teniendo todo para irse, ¿no? Eso es lo que lo hace pues muy bonito, muy especial, incluso gente que no es taurina o que no le gusta nada el mundo del toro, pues se queda fascinado por las vistas, por el lugar, por los caballos, por lo que engloba todo lo que es un tentadero a campo abierto allí en nuestra casa. Es espectacular. ¿Y compites? Pues bueno, yo llevo desde la pandemia básicamente bastante picado con el acoso y derribo. Compré un caballo y empecé poquito a poco a aprender, y en ello estoy aprendiendo. O sea, ¿te veré este verano en Olivenza o qué? Pues hombre, es un poco pronto. Esto, pues como todo en la vida, pues nunca se deja de aprender. Ahí pues poquito a poco vamos mejorando y la idea es empezar a competir. Pero bueno, es verdad que pues con el jaleo de toros, de trabajo en el campo, pues la escuela taurina, un poco las labores que tenemos, pues tampoco se me hace fácil para ir a los concursos, porque siempre suelo tener bastante lío. Pero sí que me gustaría empezar a competir y bueno, a ver si en unos años sí que estoy en el Campeonato de España. Pues a darle caña. Yo, si quieres, en algún momento nos vamos a la finca, yo también soy garrochista, y le damos caña, macho. Pues cuando quieras. Nosotros lindamos además con ¿qué nos va a salir ahora? Con las fincas del Juli. Sí. Entonces estamos pegaditos y vamos, mi padre ese sí que tiene un vicio. Pero pues bueno. Sí, este año ha sido el campeonato en casa del maestro Juli y bueno, lo retransmitió Juan Toro, que quedó un reportaje y una promoción para lo que es el mundo del acoso y derribo, pues muy bonito, y el corredero del maestro pues eso es la leche. Es espectacular. Es espectacular, correcto. Oye, volviendo un poquito a la ganadería, creo que tenéis un encaste muy curioso, ¿no? Santa Coloma. Sí, Buen Día, que es un poco el matiz que yo le pongo, porque para mí hay que diferenciarlo un poco el Santa Coloma de lo que es Santa Coloma Buen Día o Buen Día. Para mí es Buen Día. Bueno, pues mi padre compra la ganadería a los herederos de Joaquín Buendía, que es para mí el que pone a funcionar el encaste Santa Coloma y el que lo hace suyo. Uh-huh. Entonces, bueno, en definitiva, Santa Coloma nace de la cruza, de la mezcla de dos sangres, que es Saltillo y Barra. El que lo inicia es el conde de Santa Coloma, a principios del siglo pasado. Y bueno, está pues 30 años con ello, mezclando esas dos sangres, Saltillo con Ibarra, y esa mezcla de Saltillo con Ibarra pues es lo que hace el encaste. Quien luego lo perfecciona, lo pone a funcionar, lo lleva a las ferias durante muchos años, pues es una de las ganaderías referencia de España, fue Joaquín Buendía, que desde el 32 que compra la ganadería, pues hasta en manos de la familia Buendía,
hasta el 2008 que se lo venden a mi padre. La ganadería se anunciaba como Joaquín Buendía y en el 97 ellos parten, hacen 3 partes y bueno, pues la parte más numerosa es Bucaré, que se quedan en la finca Bucaré, pertenece a 6 de sus hijos y es la que luego compró mi padre en 2008 y bueno, pues es un encaste muy particular que a final de los 80, principios de los 90 sufre un bache porque se busca un toro muy grande en las plazas y bueno, pues este es un encaste que es pequeño, que no desarrolla mucha longitud de pitón, por lo tanto sacarlo de tipo y buscar un toro grande pues le hizo mucho daño, en el comportamiento pues se vio afectado, los toreros lo dieron un poco de lado, la afición también, y entonces hubo ahí un periodo que la ganadería pues sufrió un bache. Se volvió a buscar lo que ha sido el Buendía de toda la vida, el toro de Santa Coloma de toda la vida, pues un toro bien hecho, bajito, armónico, con buena hechura, que como te digo no desarrolla mucha longitud de pitón, no pesa mucho porque no tiene cuerpo para ello, y se volvió un poco a eso y otra vez pues el encaste está remontando y bueno, pues en los últimos años está volviendo a lo que siempre fue. Y bueno, creo que ahora mismo las ganaderías de Buendía estamos en un nivel muy bueno. No somos muchas ganaderías de encaste Buendía, pero Entiendo que mejor, ¿no? pero creo que sí, que estamos en un nivel muy alto y bueno, tampoco voy a entrar en comparaciones, pero creo que la exigencia de hoy en día del toro en una plaza pues es muy alta, mucho mayor que hace años. Y bueno, pues las ganaderías de Buendía creo que estamos respondiendo a lo que se nos exige. Y bueno, un poco porque la gente relacione, pues el toro de Buendía es un toro cárdeno, un toro gris. Y bueno, pues eso, en cuanto a hechuras, pues es un toro pequeño, Como los de fino. Salamanca, pueden ser. No sé si conoces la ganadería de Victorino Martín, Sí, pues un poco, tú te imaginas un Victorino es cárdeno, es el pelo gris. sí, sí. Y Victorino es de la parte de Saltillo, Albaserrada, que digamos que es una ganadería prima de la nuestra, Vale. porque tiene la línea de Saltillo y Buendía, Santa Coloma Buendía es Saltillo, pero cruzado con Ibarra. Por lo tanto, es una ganadería parecida a la nuestra y un poco el pelo que identifica de toda la rama de Saltillo y de la rama de Santa Coloma, sobre todo de la parte de Buendía, pues es el pelo El gris, gris. el pelo cárdeno. Me habías dicho que en España prácticamente, o estáis muy poquitos, Sí. pero que ha predominado mucho en Sudamérica. Sí, en Sudamérica el Santa Coloma y la parte de Saltillo y Santa Coloma la parte de Buendía es predominante allí porque en los años que se lleva ganado Bravo para allá, pues estaba muy de moda aquí en España, era un poco la ganadería que era referencia. Y bueno, pues como hoy en día es el encaste Domecq y en las últimas veces que han exportado ganado, que se ha llevado ganado allí a Sudamérica, se ha llevado Domecq porque es lo que está hoy en día de moda. Sí. Principalmente es lo que se ha llevado, pues en aquella época principalmente se llevó el Santa Coloma, se llevó la parte de Saltillo y entonces allí pues el toro mexicano, por ejemplo, en México, el toro mexicano pues principalmente tiene mucha sangre de lo que es Santa Coloma, de Saltillo, de Buendía. Y entonces allí sí es más común ver toros cárdenos, pero aquí en España pues de Buendía somos 4 o 5 ganaderías, digamos, puras. Y luego pues un poco las ganaderías de Saltillo, Albaserrada, que son parecidas. Es un poco otra línea, pero bueno, son parecidas, que también son cárdenos y demás. Y no hay demasiado, lo que predomina pues es el encaste Domecq. Oye, y hablando del comportamiento de... Si quieres beber agua, bebe. Que te veo ahí. Que lo estás mirando con ganas. Que lo que te iba a preguntar es... acerca del comportamiento del toro a la plaza. Mira, si quieres, para moverlo... ¿De aquí? De ahí, coges, subes y bajas Vale, para que perfecto. estés cómodo para beber. El comportamiento del toro a la plaza, como dices, que es un toro más pequeño, entiendo que Sí. también es mucho más ágil y puede darle más sorpresas al torero, y eso entiendo que en la plaza tiende a ser, aunque ahora mismo quieran predominar toros grandes
No sé muy bien por qué, pero al final yo lo que busco en el torero es algo, el toreo es un toro que despiste. Es más, creo, y lo que hemos hablado varias veces con diferentes toreros que he unido y en los grupos de jóvenes taurinos en los que estoy, siempre vemos que ahora decimos, y se me van a caer van a caer alguna cruz por ello, que el toreo ahora es un poco más fácil, pero porque creemos que ya el toro está muy previsto. Bueno, es verdad que bueno, la selección de los ganaderos en los últimos 80 años ha hecho bueno, pues que esté todo más homogéneo, que el comportamiento sea más lineal, que haya menos factor sorpresa. Y bueno, eso por un lado pues es interesante, pero por otro lado pues se pierde ese factor sorpresa y bueno, pues se da que a veces es un poco algunas faenas o algunas tardes son un poco repetitivas porque está todo más homogéneo en cuanto al comportamiento del toro. Es verdad que dentro del mismo encaste hay mucha variedad de embestida, dentro de diferentes encastes también, pero es verdad que con la selección se ha conseguido pues que esté todo mucho más controlado y que a lo mejor ese factor sorpresa que para mí es necesario y es bueno como aficionado porque siempre te hace estar un poco ahí más pendiente, pues se haya perdido. En contraste a eso, pues hemos ganado pues una forma de embestir el toro que creo que el toro como embiste ahora es cuando mejor ha embestido de la historia, que tienen un fondo y un aguante para lo que es la lidia bueno, pues que hace unos años era inimaginable que un toro aguantara tanto y que esa exigencia que se tiene hoy en día con la lidia del toro, pues creo que es muy fuerte, que se le exige mucho y bueno, pues están saltando toros muy importantes de diferentes ganaderías, diferentes encastes. Y bueno, pues es verdad que se ha perdido factor sorpresa y se ha ganado pues un poco esa embestida, esa forma de embestir mucho mejor del toro. Porque ahora te voy a hacer una pregunta que es por hacerte un pequeño salto. Que el otro día le preguntamos a Roldán dónde es el mejor sitio en el tercio de varas para apoyar la puya. A ti como ganadero, Sí, ¿dónde es el sitio? hombre, el sitio es donde acaba el morrillo. Ahí justo donde acaba el morrillo es donde En las agujas. en el hoyo de las agujas es donde pues tiene que ir el castigo, donde tiene que ir la puya. Si cae más baja, el daño puede ser mucho mayor y eso no es lo que se busca. Entonces tiene un sitio el toro que es justo donde acaba el morrillo, Sí. que empieza como digamos a ser plano, Claro, ujú. pues justo donde acaba el morrillo, ahí es el sitio. Ah, ¿y por qué? Porque te pregunto esto, básicamente porque tengo amigos y familia que son veterinarios de Bravo que me decían que el sitio idóneo es más el morrillo y no el hueco de agujas. Es hueco. El hoyo de las agujas. El hoyo de las agujas. Al final el morrillo es como una... Yo tampoco soy experto veterinario No, ni coño, en pero eres anatomía ganadero. del toro. Por este Yo la punto. experiencia que tengo es que el sitio es ese donde los daños que se le hace al toro son los justos para que pues la puya, lo que es la suerte de varas, lo que se trata es de ver la bravura del toro y en cierto modo un poco que esa embestida un poco puede ser un poco brusca o un poco más descontrolada, lo que haga es que se ponga de manera uniforme y se controle un poco mejor y el toro en vista un poco más suave, digamos. Entonces el sitio es ese porque es donde no le dañas de más, pero donde se le puede hacer el castigo justo para lo que estamos buscando, tanto para medir la bravura como para un poco templar esa embestida. Si el puyazo cae muy atrás o muy en un lado, un poco en la paletilla, pues lo que puede llegar a hacer daños mayores que merman al toro para la lidia y eso no es lo que queremos. Vale, comprendido. Y ahora, volviendo un poquito a vosotros, sobre todo Sí. me gustaría centrarme en ti, porque somos la misma edad, además nos acabamos de casar prácticamente como quien dice, entonces entiendo que tu futuro ya está plenamente dedicado a la ganadería.
Sí, yo la verdad que siempre lo he tenido muy claro, desde que, bueno, pues yo he nacido y mi padre ya era ganadero, aunque fuera en forma familiar y de hobby, Ujú. pero yo he nacido entre toros, montado en un caballo y siempre me ha gustado, siempre ha sido mi pasión. A raíz de que mi padre compra la ganadería, que me pilla con 13 años, que es cuando un poco te empiezas a dar Ujú. cuenta de un poco de las cosas, pues yo entré mi padre compra la ganadería y yo pues entro, mi afición me entra pues más de golpe y un poco de la mano de la compra de la ganadería. Por lo tanto, siempre me ha gustado mucho, siempre me ha llamado mucho la atención, ha sido mi afición, mi pasión. Pero estudiaste ADE. Sí, porque bueno, pues al final mi padre un poco me obligó a que hiciera una carrera bueno, pues al final creo que es importante Pero ¿y tener. por qué no veterinaria o algo mucho más orientado, no sé, algo más centrado en Sí, el sector rural? sí, bueno, la verdad que me gustaba, me gusta la parte de economía, de un poco ADE es bastante genérico Hmm. y te permite pues muchos campos que me interesaban. Y yo veterinaria, pues al final, como tampoco quería dedicarme de pleno a lo que es la veterinaria, no veía sentido hacer una carrera que es dura, que lleva muchos campos que no me llamaban excesivamente la atención, para pues al final un poco implementarlo en la propia ganadería. Creo que pues para cosas graves, cosas importantes, pues para eso hay profesionales que se dedican a ello, veterinarios muy buenos. Y para las cosas del día a día, pues creo que no me hacía falta estudiar la carrera de veterinaria, porque para vacunar animales, para muchas cosas del día a día, bueno, pues yo lo hago y no soy veterinario. Ujú. Entonces, un poco ese fue mi análisis y bueno, pues ADE era una carrera que me gustaba, que tenía muchas posibilidades y bueno, por eso decidí estudiar la carrera. Y bueno, lo compaginé ya con el campo porque tenía muy claro que a mí lo que me gusta y lo que quería dedicarme era la ganadería. Entonces, el año que empecé en la universidad, pues solicité el turno de tarde para poder ir todas las mañanas al campo. Y bueno, pues desde los 18 años, digamos que estoy ya metido de pleno, porque anteriormente con la ESO, luego el bachillerato, pues estaba un poco más limitado para dedicarle a la ganadería, salvo los fines de semana y alguna tarde, pues lo tenía un poco más limitado, pero a partir de la universidad, pues me metí de pleno en la ganadería y hoy en día, pues sigo. Bueno, entiendo que habrá habilidades de la carrera que estarás aplicando actualmente. Sí, claro, yo también pues llevo todo el tema contable, de papeleos, que hay yo creo que más de los que me gustarían en una ganadería brava. Hay mucho papel de varias. Hay mucha burocracia. Hay bastante burocracia y luego hay muchos datos internos de la ganadería a mí me gusta llevar bien registrados y bueno, pues tener un control lo más exacto y lo más grande posible, lo más amplio, porque toda la información en la ganadería brava es importante. Entiendo que como cualquier ganadería, aunque esté más orientado, esto entiendo que va a plaza, pero eh, entiendo que como cualquier ganadería más orientada a alimentación, también tienes que llevar un DNI de cada una de las vacas, un seguimiento vaca o toro de, Sí, con su DNI, seguimiento completo, dónde ha sí. estado, qué ha comido. Sí, tiene una parte de papeleo, de burocracia obligatoria como cualquier bovino, Ujú. ya sea para carne, para leche. Ganado Bravo tenemos un DIP, que es como su DNI, ¿Vale? que eso desde que nace se le adjudica a uno, tienen el pendiente en la oreja y luego hay un papel en el que está como pues, su DNI. ¿Vale? Hay que llevar un registro de sanitario, hay que llevar, bueno, una serie de cosas que eso es obligatorio para todo el que tenga ganado, ya sea bravo o manso. Y luego lo que tiene un poco de peculiar la ganadería brava es que, bueno, pues se hace un seguimiento de quién es el padre, quién es la madre, se anotan los tentaderos, pues los resultados de lo que ha sido el tentadero de la hembra o de si se tienta algún macho. Luego en la plaza, cuando los toros se torean, pues también se toman notas para tener todo registrado. Y bueno, a mí me gusta, hay ganaderos que pues a lo mejor lo tienen un poco más olvidado esa parte,
pero a mí me gusta llevarlo todo muy controlado y toda la información, como te he dicho, es importante y yo intento pues adjuntar vídeos, fotos y tener todo muy registrado porque me gusta y porque creo que es bueno tenerlo todo controlado. Oye, teniendo en cuenta, existen, hablando un poco de la competencia en el mundo taurino, sobre todo que existen muchas ganaderías en España, ¿cuál es la mayor complicación que se enfrenta un ganadero de toro bravo para llegar a una plaza? Bueno, la competencia es muy fuerte. Nosotros, por ejemplo, llevamos 17 años con la ganadería, aunque la ganadería es una ganadería de más de 100 años de historia, por lo tanto, una ganadería muy antigua. En nuestras manos es joven y todo en la ganadería brava es un proceso muy lento. Aunque eso, hemos comprado una ganadería muy antigua, pero en nuestras manos muy poquito tiempo y en ese tiempo tú tienes que conocer los sementales, las vacas, las familias que dan mejor. Entonces es un proceso todo muy, muy despacio. Tú, por ejemplo, echas un semental hoy a las vacas, pones a un toro con su grupo de vacas, con su lote de vacas, y hasta dentro de 4 o 5 años no ves los resultados de ese toro. O sea que es todo pues de tener mucha paciencia. Y bueno, en ese proceso, en esos 17 años, nosotros hemos estado lidiando, o sea, llevando nuestros toros a las plazas en novilladas, tanto sin picadores para las escuelas taurinas y como en novillada picada, que bueno, pues es lo intermedio entre las escuelas y ya dar el salto a ser matador de toros. Entonces, digamos que hemos estado centrados en eso, en novilladas de novillos de 3 años o de 2 años. Y bueno, puntualmente hemos lidiado corridas de toros en plazas importantes de Francia, en las ventas, incluso en una feria de San Isidro y bueno, pues en pueblos de la Comunidad de Madrid. Cosas muy puntuales. En los 17 años, pues a lo mejor han sido 14 o 15 festejos mayores. El resto ha sido todo novilladas. Y a partir del año pasado dimos el salto a las corridas. ¿Por qué? Porque creemos que conocemos la ganadería, que la tenemos ya controlada, que los sementales por los que hemos apostado estos años de atrás están consiguiendo llegar al nivel que queremos. Entonces, nuestra idea ya es asentarnos en ese mercado de las corridas. En cuanto a tu pregunta de qué es difícil, pues ahora, por ejemplo, sí que es verdad que hemos visto que dar ese paso a las corridas de toros, pues es difícil porque nuestro mercado en novilladas suele estar por aquí, por la Sierra de Madrid, que hay mucho festejo en novillada picada y en novillada sin picar, pero en cambio hay pocas corridas de toros, salvo en las ventas y algún pueblo como el nuestro, Colmenar Viejo y alguno más, pero no muchos. El resto son todo novilladas, festejo popular. Entonces, dar ese salto a las corridas o ir a grandes ferias, cuando tu ganadería está establecida en las novilladas, no es fácil. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos una camada que no es muy larga, es más bien corta y no nos cuesta venderlas. Al final, un par de corridas, 3 corridas, no nos cuesta venderlas. Pero es verdad que hemos notado que ese salto a lidiar corridas de toros, pues tiene que ser un poco gradual y que de primeras pues entrar en las grandes ferias pues es difícil. Hay ganaderías que llevan muchos años con las grandes figuras del toreo ya establecidas que son las que quieren y que van a las grandes ferias. Luego hay otras ganaderías que son un poco más del corte torista que el aficionado defiende y también están muy, muy establecidas en las ferias. Entonces abrirte camino no es fácil. Pero bueno, al final creo que lo que avala a un ganadero de Bravo son los resultados y que si tú cuando vas lidiando van saliendo las cosas, pues poco a poco te vas abriendo camino. Perdón, porque, por ejemplo, vosotros estáis haciendo mucho uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, ¿crees que es una manera también de que la gente vea, como dices tú que llevas mucho registro del toro y demás, ¿crees que es una muy buena manera de que el público, sobre todo joven, que es el futuro del toreo, hable de vuestra ganadería para que se empiece a imponer en ferias, en grandes ferias? Creo que las redes sociales pues son un arma al final interesante y que utilizándolas bien pues claro que pueden aportar mucho. Yo intento estar activo en redes sociales, me gusta mostrar determinadas cosas de la ganadería que creo que son interesantes para el público. Y bueno, pues al final son un escaparate en el que tú pues puedes enseñar muchas cosas y que obviamente puede ayudar a que la gente hable de tu ganadería.
creo que lo más determinante y al final lo importante es que tus toros pues den el juego que la gente quiere, que tú como ganadero deseas y al final que las cosas salgan bien. Y eso es lo que te avala para crecer como ganadero y para entrar a grandes ferias, cuando ya has entrado, establecerte ahí. Está claro que al final lo que manda y lo que supone que entres y que te mantengas ahí son los resultados. Pero es verdad que obviamente las redes sociales son un buen escaparate para tú mostrar determinadas cosas que pueden sumar a ello. Entiendo que ha habido toreros jóvenes o que van a tomar la alternativa que se apoyan en vosotros para tentar o para tener un poquito de corridas dentro de vuestra ganadería, ¿no? Entiendo que también, como dices tú, no solamente el público, sino que el torero también determina si ese torero que ha lidiado toros en casa, en vuestra casa, luego los pide. Entiendo que también surge como un referente para apoyar vuestros toros en la plaza. Claro, al final creo que es muy importante que los toreros se rocen con las ganaderías. Nosotros al ser en Castel Santa Coloma y bueno, pues una ganadería que no hemos estado lidiando corridas, pues no nos hemos rozado mucho con las grandes figuras, con toreros ya contrastados. Pero sí que es verdad que hemos hecho una labor que creo que es positiva, que es con las escuelas taurinas. Al lidiar también muchas novilladas, pues muchos chavales de las escuelas taurinas conocen nuestra ganadería, confían en nuestra ganadería. Nosotros con la escuela de Colmenar, pues prácticamente todos los chavales que empiezan a querer ser toreros, sus primeros muletazos y sus primeros pasos como pues novilleros son en nuestra casa, en nuestra ganadería. Por lo tanto, conocen muy bien la ganadería, confían y eso pues al final se nota en la plaza cuando coincide pues un torero, un novillero que ha estado bastante presente en tu ganadería, que la conoce y que la tiene fe, pues le saca mucho más partido a los animales. Bueno, creo que siempre en la historia todas las ganaderías importantes tuvieron un torero, una figura del toreo pegadas a ellos que también lo que hacen es impulsar a la ganadería. Creo que es muy importante conocer también incluso al propio ganadero. Creo que esa charla entre torero-ganadero y tener esa confianza es muy positiva porque al final yo creo que al torero lo que le genera miedo es lo desconocido, como puede pasar en otras cosas en la vida, ¿no? Y tú cuando conoces algo y bueno, sabes que tocando determinadas teclas vas a arreglar una cosa o haciendo otra, el problema ese desaparece o la virtud la vas a potenciar, pues creo que te da un plus de confianza y que hace que pues toda la historia ha pasado y creo que hace que una ganadería dé mucho más de sí. Y si tuvieras algún torero actual que te gustaría que probara, perdóname la expresión, no sé si es la correcta, pero que probara vuestros toros, ¿cuál sería? Al final, los toreros más capacitados y los que mejor partido pueden sacar a tu ganadería, pues son las figuras del toreo, que son los toreros que están en las grandes ferias y no están ahí de casualidad. Aquí nadie regala nada, es muy difícil llegar ahí arriba, igual que como ganadería. Al final, las ganaderías que van a las grandes ferias, pues no es casualidad. Se han abierto camino porque hay unos resultados que los respaldan. Y bueno, aunque hay excepciones como en todo, en muchas cosas, pero al final los grandes toreros, las grandes figuras del toreo, pues son los más capaces de sacar ese partido. Pero creo que es importante eso, ese roce, que conozcan, y hay muchos ejemplos que podría dar pues de eso, de toreros que se arriman a una ganadería y potencian mucho la ganadería. No me quiero mojar mucho, pero bueno, pues hay toreros de las figuras del toreo, pues es un poco el objetivo, yo creo que de todos los ganaderos, que al final pues entrar en las grandes ferias, que las grandes figuras toren tus corridas para potenciar tu ganadería y bueno, es un poco el objetivo. Pues tuvieras que darme un nombre para llamarle y decir, coño, pásate por la finca. Eso lo podemos hacer en cualquier momento, pero bueno, a casa han venido pues toreros muy importantes. Pero bueno, ahora que hemos dado el salto a las corridas, pues como te digo, cualquier figura del toreo pues es importante que se puedan apuntar a tus corridas.
Y luego hay, por ejemplo, este año, pues el año pasado tuvimos la suerte que un torero que es Morenito de Aranda, el año pasado en Mont de Marsan pues toreó una corrida nuestra, un toro a concurso, le fue muy bien y cuajó una gran faena. Y este año tiene una encerrona que, bueno, posiblemente sea el día más importante de su vida y ha elegido nuestra ganadería. Qué bueno. 3 toros de nuestra ganadería y 3 de otra ganadería que se llama Araúz de Robles para su encerrona en una plaza además de primera categoría de Francia, que se echa un toro muy serio y muy exigente para el torero. Y bueno, pues nos ha elegido y bueno, pues al final ese roce y ese conocer y tener fe a una ganadería, pues creo que es muy importante y que puede potenciar mucho Bueno, las... os potenciáis a los dos, ¿no? Entiendo. A él el elegiros y el poder realizar una faena fantástica, y a vosotros su elección y la carga mediática que también se le da, ¿no? Sí, claro, aquí al final lo que se busca es un win-win, o sea, que todos ganemos y que el torero pues se vea beneficiado de las embestidas de tus toros y que tus toros pues puedan propiciar un triunfo importante. Al final tenemos bueno, pues al final creo que es muy importante eso, que un torero se roce con la ganadería y que esas virtudes que las conozca y los defectos para intentar sacarle todo lo que pueda tener el toro. Totalmente. Oye, y volviendo un poquito a Flor de Jara, ¿qué os hace realmente especiales? ¿Cuál dirías tú que son las características ejemplares de Flor de Jara? Bueno, pues creo que como Flor de Jara y como Encaste Buendía, un poco más, para ser un poco más genérico. Pero coño, no es el genérico, que Bueno, queremos hablar de Flor de Jara. Te voy a hablar un poco de lo que es el encaste y luego te voy a contar un poco lo que creo que nos diferencia a nosotros. Venga. El encaste Buendía, pues un poco por lo que se caracteriza, es porque aparte del pelaje y lo que te he comentado de las hechuras y demás, es un toro que es muy, muy particular. Tiene, obviamente, el que es bueno, una embestida totalmente diferente a otros encastes, muy despacio, con el morro por el suelo, que permite pues una faena con un punto de sensibilidad muy distinta. No hay velocidad, no hay brusquedad, es todo pues suavidad y una forma de embestir totalmente diferente. Nosotros como Flor de Jara pues buscamos un poco seguir esa línea de lo que es el toro que nos gusta de Buendía dentro de las diferentes embestidas que yo busco, porque a mí me gusta tanto el toro ese de super clase que embiste a cámara lenta y con esa sensibilidad, y el toro exigente que el torero tiene que estar muy bien para que el toro te lo dé, que es encastado, que emociona a la gente, que tiene a todo el mundo en tensión. Bueno, pues un poco hay diferentes embestidas que a mí como ganadero pues me llenan, no me centro en una sola. Bueno, Flor de Jara, yo lo que intento pues es pues estar en un nivel muy alto, intentar una regularidad en un nivel alto, eliminar un poco todos los defectos que han hecho daño al encaste. En aquel bache que te conté que hizo mucho daño al encaste y se marcaron mucho algunos defectos, eso yo lo intento eliminar lo máximo posible. Y bueno, pues dentro de eso pues potenciar lo que es el comportamiento del toro de Santa Coloma de Buendía. Y bueno, creo que tenemos un poco la fama de que es un toro complicado y de que el toro malo de Santa Coloma pone en aprietos al torero. Y bueno, creo que en Buendía lo que pecamos un poco a lo mejor de que el toro se pueda en determinados momentos parar o sosear un poco. Y yo lo que estoy intentando pues es darle un poquito más de vida a... ¿Cómo lo haces? Bueno, pues es un trabajo que es muy, muy, muy lento. Fundamentalmente donde yo puedo modelar la ganadería es en la selección. ¿Vale? Y luego en la elección de los sementales, el semental que vas a poner con las vacas. Y un poco yo intento ser muy, muy duro en la selección de las hembras. Y luego pues en la elección de los sementales pues hay que andar fino, porque un toro pues cubre 30, 40, 50 vacas. Y luego pues eso repercute en la ganadería bastante. Y bueno, pues estoy intentando darle a la ganadería pues un punto más de vida, sin perder la clase que creo que tenemos una ganadería muy muy enclasada. Y bueno, ahora mismo estamos en un momento
muy bueno, que la ganadería está fina, que están saliendo las cosas. Este fin de semana lidiamos en Valdilecha, en la Copa Chenel, un certamen que hay en la Comunidad de Madrid muy interesante, y bueno, echamos 3 toros y bueno, pues hubo 2 toros que me gustaron mucho. Los resultados en las tientas, pues estamos muy contentos, la verdad que creemos que estamos haciendo un trabajo muy bueno, y bueno, pues la idea es seguir. Esto no es fácil, siempre hay mucho que mejorar, mucho que cambiar, pero bueno, creo que vamos por una línea muy buena, y bueno, pues poquito a poco ir trabajando y seguir dándole para conseguir pues una regularidad en un toro en una nota muy alta, y buscar un toro que salten en por ejemplo, en una corrida, pues 4 o 5 toros que de verdad nos dejen satisfechos como ganadero. ¿Y hay algún toro que recuerdes tú que sea algo espectacular, algún nombre y alguna localización? Pues te podría decir muchos. La verdad que tengo muy buenos recuerdos de muchos animales. Eh, bueno, pues a lo mejor un poco por lo reciente, pues este fin de semana hubo 2 toros que me gustaron mucho. Es lo único que hemos lidiado esta temporada. Entonces, de la temporada pasada, un poco por decirte lo más reciente, pues en las corridas que lidiamos saltaron pues animales de vuelta al ruedo, que le premiaron con la vuelta al ruedo, que es un reconocimiento al toro. Bueno, podría ser también el indulto, que es que le perdonan la vida, que al tenemos varios animales indultados. Y lo anterior es la vuelta al ruedo, que es que pues un reconocimiento de la gente a la bravura del toro. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte que nos dieron varias vueltas al ruedo a animales nuestros. El toro que te comento de Mont de Marsan, de Morenito de Aranda del año pasado, que le permitió un triunfo, fue un toro que recuerdo con mucho cariño, y creo que fue un toro muy importante. Me acuerdo de muchos animales indultados. Me acuerdo de un novillo en Algemesí, en Valencia, que se llamaba Burgalés, que le dieron la vuelta al ruedo, le pidieron el indulto, y por la complicación de la plaza, que es una plaza de palos y que monta allí la gente del pueblo, pues no lo indultaron, pero fue un animal que a mí como ganadero me llenó mucho. Ha habido afortunadamente muchos animales que recuerdo, y bueno, pues la idea es, y Que haya más. el objetivo es que haya más, y obviamente que haya más, pero que haya en un número o sea, en una camada, un número alto de animales de los que recuerdes y te dejen pues satisfecho como ganadero. Y si tuvieras que ahora plantear una plaza soñada, ¿cuál sería? Tú Nues- como ganadero joven, además. Nuestra plaza soñada es Madrid. Ventas. Madrid, Las Ventas, es la capital del toreo. Es un poco el termómetro de todo. También es verdad bueno, pues Madrid, al ser el termómetro, a veces es un poco injusto, porque tú puedes pues tener una ganadería en un momento muy bueno, echar muchas novilladas, corridas en otras plazas que funcionan, pero llegas a Madrid y no salen las cosas, y parece como que la ganadería no está en buen momento, no. Y al revés también, a lo mejor no te están vistiendo, pero llegas a Madrid y te saltan 2, 3 toros, y parece que es la ganadería de la mejor del mundo, ¿no? Entonces Madrid es un poco el termómetro para lo que es la gran masa. El aficionado, obviamente, que te sigue y que está pendiente de las cosas, pues sabe perfectamente el momento en el que se encuentra un torero en una ganadería. Pero bueno, Madrid, con sus cosas y con sus particularidades, creo que es pues la exigencia máxima, y donde uno siempre sueña con triunfar y con estar. Nosotros hemos tenido la suerte de poder lidiar incluso en la feria de San Isidro una corrida de toros. Hemos lidiado en San Isidro alguna novillada, fuera de feria. Y bueno, todos los años, afortunadamente, nos piden ganado, ya sea novillada, corrida, para Madrid. Lo que pasa que al tener una ganadería corta y un poco limitada bueno, pues por lo que te comentaba de las hechuras, del trapío de nuestro encaste, tenemos unos toros bueno, pues aptos para Madrid, o con el trapío que se exige en Madrid, pues no nos salen tantos, ¿no? Entonces, para juntar una corrida como exige Madrid, como queremos ir a Madrid, no es fácil. Entonces, queremos tener paciencia, igual que hemos tenido paciencia para lidiar corridas de toros y dejar camadas de 2, 3 corridas, pues queremos tener paciencia para volver a Madrid. Y bueno, si Dios quiere, la camada de Herales, que viene de novillos de 2 años, viene muy buena, pues seguramente con esa camada podamos ir en el 27, si no me equivoco,
¿Y habrá toros para el 27? Sí, hombre, ¿cómo no va a haber toros? ¿Sí? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, el tema en cuanto a los antitaurinos, en cuanto a trabas burocráticas y demás, no está fácil. Venimos de ayer mismo que bueno, pues un varapalo muy fuerte en la Ciudad de México, en la Plaza México, con, bueno, pues unas leyes que prohíben la muerte, que las corridas sin sangre al final maquillar un poco la realidad y bueno, creo Bueno, que... maquillarla no, porque te cambia radicalmente, ¿no? Deja de Ok. ser... No, maquillar digo la verdad, o sea, al Ah, final lo que buscan es que no se vea la muerte, pero al final luego que maten al toro 5 minutos después en un corral no tiene ningún sentido. Creo que la tauromaquia tiene que ser como es, que es la verdad, es como tiene sentido, pues como tiene defensa. Bueno, pues eso aunque suene un poco a lo mejor fuerte, pero tiene que haber sangre, porque la sangre pues se mide el castigo del toro y con la muerte pues al final lo que se hace es equiparar un poco el torero con el toro, que el toro le ofrece su vida, el torero le ofrece su vida al toro a la hora de matarlo y creo que es importante que la tauromaquia como es nos la dejen y no quieran hacer enjuagues y maquillajes raros que no tienen ningún tipo de sentido y que no tienen ningún fundamento para, no se sujeta por ningún lado eso que quieren hacer. Entonces, la situación la veo que no es fácil, pero creo que obviamente en el 20, hemos dicho en el 27. 27 habrá toros y si Dios quiere para muchos años porque la tauromaquia está muy arraigada a nuestra cultura y bueno, creo que no nos la van a prohibir, pero es verdad que creo que tendríamos que estar mucho más unidos, ya no solo la tauromaquia, sino el mundo rural, un poco todos los que defendemos la cultura y la tradición, estar unidos para que no pasen ese tipo de cosas de que, como ha pasado en México, que meten un amparo y porque un capricho de un partido político quiera y es mayoría, de la noche a la mañana nos cambien la vida, ¿no? Creo que eso no tiene que ser así, que tiene que estar blindado y que bueno, que hay que proteger y defender lo que es nuestra cultura y lo que amamos y para lo que vivimos. ¿Crees que llegará, porque es que cada vez yo lo veo muy negro, ¿eh? Desgraciadamente por el tipo de politiqueo que existe en nuestro país y en Europa en general, con todas las limitaciones que dentro de poco... Yo el año que viene ya no puedo meter mi coche en Madrid y es algo que me da un por saco. Lo digo como un ejemplo burdo, Sí. porque realmente lo que nos da pena es que lo que dices tú, están machacando el mundo rural de una manera muy bestia, destrozando la tradición española. Lo que dices tú, la tauromaquia es el reflejo de la tradición del mundo rural. O sea, yo creo que la gente que viene de otros países a España muchas veces o vienen a Madrid a visitarlo, yo creo que no dejan de ver las ventas y eso es un reflejo en la parte, oye, que tenemos un ejemplo al mundo de una tradición espectacular, que es una tradición reflejada en toda nuestra cultura, ya sea cuadros, teatro, poesía, literatura, que es algo hiperarraigado. Y me fascina que haya gente joven, como nosotros, pero como tú, que tengas el valor de, oye, no meterme en una empresa X después de haber hecho ADE para hacer cualquier cosa, o consultor, teniendo en cuenta que estás aquí en Madrid y le eches dos santos huevos y te pongas entiendo, a dirigir ya dentro de poco la ganadería, me parece que tienes muchísimo valor, de verdad te lo digo, porque creo que tenemos que impulsar y apoyaros todo lo posible. Lo que decía, por ejemplo, otro día Roldán, que se fascinaba porque cada vez veía más gente joven en la plaza, mucha más gente joven, y yo creo que es algo que tenemos que seguir impulsando y ya no, o sea, empezar con el cambio generacional, animar a la juventud a que llegue, eso también creo que es parte de los promotores, deberían de, por ejemplo, dar más salida a toreros jóvenes, ganaderías jóvenes, impulsar todo ese crecimiento, porque si no, no va a haber futuro. Lo que decíamos, los grandes nombres que están situados, pero oye, quizás dar un poco paso
al futuro de la tauromaquia? Como sois vosotros, como son todos los jóvenes, como son no sé, dar más ayudas a que la gente joven vaya a la plaza, que no se estigme, ¿no? Tanto en nichos y, oye, entender la cultura del toreo, ¿no? De alguna manera. Sí, creo que yo también he notado que va mucha gente joven a los toros y que a la gente realmente sí que le interesa la tauromaquia. Y creo que si algún día tiene que acabar, pues que acabe porque a la gente no le interese este mundo y no le guste y deje de ir a las plazas. Y cuando de verdad pues no sea rentable, pues las plazas cerrarán, los empresarios no les interesará dar toros y no tendrá sentido seguir dando espectáculos taurinos, ¿no? Pero que sea así porque a la gente no le guste, no por un capricho de un político o por una presión de una minoría que no le gusta y que quiere ejercer pues que su fuerza para bueno pues para intentar para prohibírselo a los que sí nos gusta, ¿no? Desgraciadamente, volviendo un poco a lo que decías, el ganado bravo, la ganadería brava no es un negocio, pero no es un buen negocio. Nosotros, bueno, hay muchas ganaderías en España que lo tienen y pierden dinero. Y nosotros realmente lo tenemos porque es nuestra pasión, nuestra forma de vida y es lo que nos gusta. O sea, al final, como negocio, cualquier otro negocio, o como decías, pues seguramente lo más inteligente por mi parte hubiera sido pues irme a trabajar a una empresa, porque el campo pues es muy, muy volátil, hay muchos factores que de la noche a la mañana pues pueden hacer que sea un año de unas pérdidas enormes o... Entonces, como negocio no es que sea ni siquiera un gran negocio, es que además normalmente es un negocio deficitario, el criar ganado bravo, y lo tenemos por pasión, porque es lo que nos gusta, porque bueno, es nuestra forma de vida y yo pues vivo muy feliz. Yo vivo en la ganadería y vivo muy feliz allí haciendo lo que me gusta, pero como negocio, económicamente hablando, no es interesante y no es el mejor negocio. Y bueno, pues... Pero entiendo que lo fue en algún momento. Sí, seguramente, bueno, a ver, hace muchos años quizás sí que lo era porque estaba todo planteado de otra manera. Las ganaderías, los que tenían ganado bravo eran gente terrateniente con mucho campo, por lo tanto el coste de producir toros era mucho más bajo que puede resultar a mi ganadería. Teniendo mucho campo y demás, pues obviamente los costes cambian mucho y hace que sí que pueda ser rentable. Entonces, antiguamente los que tenían ganado bravo eran pues ganaderos con mucho terreno, con muchas fincas. El precio del toro, además, era mucho más compensado al que tenemos hoy en día. O sea, por lo tanto, sí que era rentable tener una ganadería, pero hoy en día pues los costes son muy altos y el precio del toro no es el que debería. Por lo tanto, pues es complicado que salgan los números. Muchas ganaderías en España lo mantienen porque es pues de su abuelo, venía de su familia, porque tienen otros negocios por detrás que lo apoyan, pero económicamente se hace complicado el mantenimiento del ganado bravo. Y dar salida, es que lo hablábamos justo antes, la parte gastronómica. Sí, ahora se está poniendo un poco de moda. Creo que está muy bien, pues están trabajando varias plataformas. Y nosotros pertenecemos a la Unión de Criadores, a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, y que están teniendo proyectos para impulsar un poco eso, ¿no? El dar valor a la carne y a la gastronomía, incluir el toro de Lidia. En algunos restaurantes importantes también pues lo están introduciendo, pero es verdad que bueno, pues que no se paga peor que el ganado de cárnico. ¿Por qué? Pues si te soy sincero, no lo sé, pues un tema de que estamos ahí un poco mal vistos. O sea, me decías antes que lo hablábamos previamente, siguen el mismo curso que cualquier tipo de ganado orientado más a carne. No, mucho mejor, porque al final se están criando los animales en extensivo, en grandes fincas. Correcto.
todo con productos naturales. Normalmente la alimentación pues es todo natural, todo el propio campo. Claro. Los suplementos que se le pueden dar todo de productos naturales. Ujú. Por lo tanto, llevan una vida tranquila, que no están en sitios estresados ni cerrados, que no se busca lo que es el engorde rápido, la rentabilidad Exactamente. cárnica rápida. Por lo tanto, la calidad de la carne es muy buena. ¿Qué pasa? Que está muy mal visto y tenemos ahí pues una losa encima, como puede ser un poco la carne de caza, que bueno, pues se mira un poco con otros ojos y entonces bueno, pues se paga peor. Aparte que la rentabilidad cárnica, o sea, un animal de lidia, obviamente los kilos que tiene de carne no son comparables a un animal de carne. Ujú. Aparte de eso, el kilo de carne se paga peor al ser lidia. Es que lo que me decías me parece cojonante que los restaurantes o cuando tú vas a comprar rabo de toro, por ejemplo, para hacerlo no te pone rabo de toro de lidia. No. Digamos que lo esconden, ¿no? Sí, muchas veces tú vas a la carnicería y compras carne y es carne de lidia, pero no lo pone en un cartel que es carne de lidia. O hamburguesas, al final mucha parte lo dedican a hamburguesas y no pone en ningún lado que sea de carne de lidia. O sea, es un poco que un tema un poco tabú y que no interesa mucho hablar por eso, porque tiene un poco Sí, tiene la connotación una de... connotación negativa cuando tenía que ser todo lo contrario, porque son animales que lo que se lleva ahora de lo más orgánico y ecológico que hay. ecológico y con etiqueta Hombre, claro. de 20 etiquetas De raza, de tal... y precisamente pues es un poco está visto como todo lo contrario. Qué pena, macho. Pero bueno, ahí están diversos proyectos y a ver si lo ponen en valor porque Hombre, os ayudaría mucho. nosotros toda la vida en nuestra casa hemos comido carne De toro. toro bravo, de carne de animal de lidia y tiene una calidad y es una carne muy buena. Y posiblemente la gran mayoría lo hayamos hecho. Sí, sí, Lo no, habremos hecho seguramente en España al 99% de la gente ha comido carne de lidia sin saberlo. sin saberlo. Sí. Qué curioso. Claro, macho. tú date cuenta que todos los animales que van a plaza, Sí, sí. más todas las vacas que nosotros no dejamos para madre, un toro que se pueda partir un pitón y lo toreas en el campo y va para el matadero, todos esos animales al final van a consumo. Por supuesto. Entonces, ¿dónde están? Porque las carnicerías tú no ves que haya... Qué curioso. Y claro que se consumen y es una carne muy buena. Pues habría que ponerlo en valor. Te lo digo así. Igual que como lo que dices tú, igual que la carne de caza. Es una pena, sobre todo porque creo que a nivel vuestro económico os ayudaría a estar más tranquilos, ¿no? El tener ese refuerzo. Pero bueno, es un tema que podemos, que creo que deberíamos de hablar más. Como refuerzo está claro que, pues eso, para todo lo que es el desecho, animales que no sirven para cría, creo que pues sería muy interesante porque si el precio de la carne fuera más alto, pues haría que no hubiera esas pérdidas económicas en esos animales que van para carne. Al final, donde se sujeta un poco la ganadería de Bravo es en los animales que van a festejo. Dentro de que te digo que los costes son muy altos y los precios no son... Ahora este año han subido, pero todavía no son los que deberían por los costes que hay. Aparte que un toro tiene que mantener a 5 o 6 animales dentro de la ganadería. Porque por el manso, una vaca mansa, tú destetas a la vaca y enseguida se vende el ternero para un cebadero. Y ya deja de costarte un dinero y ya te genera un ingreso. El ganado bravo tú tienes que mantener toros de 4 años, de 5, de 3. Las hembras que tienen 1, las que tienen 2, esas que te van a dar por la carne una miseria. Entonces hay unos costes muy altos de mantenimiento y bueno, pues desgraciadamente el precio del toro no es el que debería. Pero de todas maneras es la única forma de que una ganadería sea viable. Nosotros normalmente pues nos mantenemos, no es algo que para tirar cohetes, pero que bueno, pues te mantienes, es vendiendo los toros ya sea para plaza, para un festejo popular, pero en definitiva para un festejo de tauromaquia. Si no fuera así, meramente para carne, aunque subieran el valor porque es una carne buena y demás, subieran su valor, nunca sería rentable criar toros bravos para carne. No, obviamente. Bueno, hay que plantearse muchas cosas. Si te parece, normalmente y además lo habéis publicado en Instagram, intentamos dar esta parte final
para darle voz a tanto vuestra comunidad como la nuestra. Hemos hecho una serie de preguntas, les hemos pedido preguntas. Si te parece, aunque algunas las posiblemente las hayamos contestado ya, las vemos y a ver qué nos cuentas. Empezamos, si quieres, Vale. con nuestra comunidad. Tenemos @ la fauna ibérica, que nos pregunta si ves futuro en el mundo... si ves futuro en el mundo del toro a realizar festejos junto a toreros y cortadores. Bueno, pues creo que van a hacer algo así en un festival benéfico, si no me equivoco, en Valencia. Valencia hay mucha cultura del festejo popular y creo que en un festival benéfico, pues sobre todo es muy positivo porque va a juntar un poco la gente del mundo del toro o sea, del mundo del festejo taurino, de la corrida de toros, del festejo, digamos, con toreros, y del mundo del festejo recorte popular, del recorte, de las calles, que en Valencia pues hay una gran afición a esos festejos, ¿no? Entonces creo que en cosas así es muy positivo y bueno, al final festejos, una corrida de toros mezclando con recortes, yo personalmente no lo termino de ver porque creo que son públicos un poco completamente diferentes. Pero creo que sí que tenemos que estar todos a una, todo el mundo rural, a una para hacer fuerza y para intentar que se nos respete y que pues no nos impongan leyes y cosas que vayan en contra de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. ¿Vosotros vendéis toros para recortes? Sí, no es nuestro mercado, o sea, nosotros criamos un toro para la lidia a pie, para una corrida, para una novillada, pero puntualmente hemos lidiado para recortes o algún festejo de recortes o para las calles. Hay un mercado muy fuerte para las calles que, bueno, pues hay comisiones de aficionados que además tienen mucha afición y que hay que agradecer que en momentos de la pandemia y demás pues también ayudaron mucho a las ganaderías con esos toros que había un exceso de toros en todas las ganaderías y bueno, nosotros puntualmente pues alguno echamos para las calles. No es nuestro principal objetivo, pero sí que es un mercado que existe y que bueno, de vez en cuando algún toro sí que echamos a las Y calles. que todo suma, ¿no? Claro. Vale, luego tenemos a @d3_enzo. ¿Cómo de importante es el encaste de Santa Coloma en la historia de la tauromaquia? Bueno, creo que Hemos estado dándole caña a esto un rato. creo que es un pilar, el encaste voy a ser más o menos breve, un pilar muy importante. No se entiende la historia de la tauromaquia sin el encaste Santa Coloma. Y bueno, todas las grandes figuras del toreo, si tú les preguntas, tienen faenas que recuerdan y que han sido muy importantes con animales de encaste Santa Coloma. Entonces, muy importante en la historia y hay que mantenerlo en la tradición. Sí, claro, cómo no. Perfecto. Luego tenemos a Javier Valletbo, _, que nos pregunta de qué encaste procede la ganadería. Yo creo que ya lo hemos hablado 3 o 4 o 5 o 10 veces. Pero te lo respondo yo y bien, Santa Coloma, coño. Luego nos vuelve a preguntar la misma persona si habéis tenido algún problema con los antitaurinos. Pues nosotros como ganaderos, digamos, nunca hemos tenido. Sí que como aficionado, pues en alguna plaza hemos ido y había alguna manifestación. ¿No se os ha presentado nadie en la ganadería? No, nunca ¿Más en hemos Madrid? tenido ningún problema y Que bueno, os hayan abierto las puertas, yo qué sé, no. modo cabrones. Nosotros la verdad que tenemos la finca bastante bien controladas y demás y no hemos tenido nunca ningún problema. ¿Ni Si te sustos digo que tampoco? no. Como aficionado, pues es de ir a alguna plaza y desgraciadamente pues que haya miles de personas entrando en una plaza pagando su entrada y que 20 personas fuera hagan ruido, escupan y insulten y bueno, pues estén protegidos un poco por la policía cuando pues creo que no procede que estén ahí en un lugar donde está yendo la gente libremente pagando su entrada y se les dé muchas veces más bombo a 20 que a miles de personas que entran a la plaza, ¿no? Pero es algo que lo que tenemos que luchar todos. Sí. Al final. Por eso es un poco también mi mensaje de que creo que es bueno que estemos todos los sectores y todos los que formamos el mundo rural pues unidos y juntos porque a lo mejor lo que hoy te afecta a ti mañana va a ir en mi contra, ¿no? Y
y un ataque que te hagan a ti seguramente que mañana me lo van a hacer a mí. Entonces, ir todos a una creo que es importante, y en estos momentos que vivimos creo que deberíamos estar unidos para defender nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida y nuestra pasión. Totalmente. Tenemos luego a _Miguel.nu, que nos pregunta qué características buscáis en un toro. También lo hemos tocado un poco. Lo hemos tocado, sí, lo hemos tocado con un poco lo que yo quería del Encaste Buendía, pues sí, básicamente, pues como ganadero, pues hay muchas embestidas que me llenan, pero bueno, busco un toro que transmita, que sea profundo, que se entregue y que nunca pierda esa forma especial de embestir que tiene mi ganadería, el Encaste Buendía. Qué bueno. Bravo hasta el final, ¿no? Sí. El mismo pregunta, ¿cuál es para ti la morfología perfecta para un toro? La morfología en mi encaste, como he comentado antes, pues un toro bajo, con las manitas cortas, bueno, pues que sea pegado al suelo, que tenga buen cuello, que sea recto de lomo y bueno, pues luego con cara de bravo y con sus pitones para adelante. Creo que No bueno, se pues, tuercen, ¿no? Es un pitón que va un poquito hacia arriba, ¿verdad? Depende, hay mucha variable de conformación de pitones, y dependiendo también de los encastes, pues puede ir más por un lado o por otro. El encaste mío suele ser cerrado aquí adelante y no desarrolla mucha longitud, o sea, suelen ser, pues no tienen los pitones muy O sea, que largos. para entrarle a matar es complicado. Bueno, para los toreros son bastante buenos, digamos, porque son cómodos, porque no son demasiado exagerados. Exagerado. Y bueno, por ejemplo, pues un toro que lidiamos este fin de semana en la Copa Chenel, pues dentro de que era un toro para un pueblo, es un poco el prototipo que busco del toro de mi ganadería, un toro pues muy bajo, muy bien hecho, con unas hechuras muy buenas. Yo al final las hechuras las cuido mucho, son muy importantes, y como está hecho un toro sí que creo que luego pues suele ir acorde sus hechuras con su comportamiento, aunque obviamente no es matemático, pero sí que influye y sí que es importante un toro bien hecho. Muy bueno. Luego nos pregunta Gorka con 3as13, ¿problemas de consanguinidad? ¿Es una ganadería abierta de sementales? Y si refrescáis. Pues mira, la consanguinidad es interesante porque en el Bravo fija mucho los caracteres de comportamiento. Entonces es una una herramienta que es interesante para trabajar. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con ella, porque luego te puede traer muchos problemas de reproducción, de fuerza, de muchas cosas, sanitarios, de muchas cosas, pero llevándola controlada es interesante y bueno, pues hay que tener siempre cuidado. Nosotros tenemos la ganadería, mi padre los primeros años abrió mucho la ganadería con muchos sementales, con muy poquitas vacas, para abrir mucho la ganadería. Y bueno, pues tenemos bastantes familias, intentamos un poco jugar con abrir un poco las familias. Y bueno, hasta la fecha no hemos echado ningún refresco de otras ganaderías. Bueno, de ganaderías similares a la nuestra de Encaste Buendía, pues sí que bueno, pues sería interesante pues darle un refresco de sangre a la ganadería, pero hasta la fecha no hemos refrescado nada. Y bueno, pues ahí trabajamos con la consanguinidad para tenerla controlada, pero bueno, al final, pues como todo, hay que tener un equilibrio y bueno, sabiéndola controlar es interesante. Muy bueno. El mismo Gorka nos pregunta, en los tentaderos, ¿qué tiene más peso? ¿La bravura o la nobleza? La base de todo es la bravura. Obviamente que no buscamos un toro bravo que sea, pues, que esa bravura sea incontrolable y que pase a genio o pase a brusquedad o que sea un animal que luego no sea noble. Por supuesto que no van un poco ligado, pero obviamente el peso fuerte lo tiene la bravura. La bravura es la que sujeta todo. Y bueno, pues a nosotros nos gustan los toros bravos y bueno, pues dentro de eso hay muchísimos matices de comportamiento, de humillación, de entrega, de fijeza, de muchas cosas que buscamos, que bueno, pues que cuando se juntan pues hacen que un toro o una vaca se quede para reproductor o no, y sea lo que buscamos o no. O sea, no es solo esos dos factores, pero vamos, esos dos son dos bases del toro bravo. Qué bueno.
Luego nos pregunta, esto ya estoy saltando a tu comunidad, que has hecho una selección, ¿no?, de algunos. Sí. Javier Rosas Iglesias nos pregunta, lote de vacas y sementales que tenéis, superficie de la finca. Pues ahora mismo tenemos unas 500 hectáreas dedicadas a la ganadería y cada año hacemos unos 5 o 6 lotes de vacas. Dependiendo del semental que vayamos a echar, pues hay sementales que están con 50, 60 vacas y otros que están con 20. Entonces, dependiendo un poco el semental, pues se le echan más vacas, menos, un tipo de vacas, otras. Ahí está la alquimia del ganadero de saber mezclar eso, ¿no? Que como no es matemático, pues es bonito, pero es muy complejo y bueno, pues por eso me gusta tener todo anotado y todo controlado porque te sirve mucho para estudiar tu ganadería y para conocer pues los errores y los aciertos que puedas tener. Entonces, más o menos al año son 170 vacas de vientre, hacemos 6 grupos, 5 o 6 dependiendo del año, y echamos 5, o sea, un semental a cada lote. Está el semental durante 6 meses con ellas, no hay ganaderías que echan luego otro para repasar o cortan a mitad de cubrición y echan luego otro. Nosotros los 6 meses de la cubrición es el mismo. Y bueno, pues tenemos 10 sementales, pues si hay 5 o 6 con las vacas, pues más o menos la mitad con vacas, la mitad están descansando, esperando su momento. Como te decía antes, es un proceso todo muy lento, que tú echas un toro hoy, hay que esperarle, entonces en ese proceso echas otro nuevo, al año que viene echaremos otro. O sea, es un ciclo que tú, y hasta que le ves los resultados, no decides si le vuelves a echar con las vacas o ya no vuelve a ir. El resultado es a los 4, me has dicho, Los resultados es un año para que te empiecen a parir las Vale. vacas, 2 más, o sea, mínimo 3 para verle las hembras en el tentadero, eso es lo mínimo, y luego para verle los toros en la plaza, pues 4 o 5 años, para ver sus hijos ya en una plaza. Entonces es un proceso todo muy, muy lento, pero vamos, mínimo el toro está, desde que lo echas un año, está 3 años a la espera de resultados. Si da bueno, repite, y si no, ya no se volvería a echar. Pues como dices, un proceso, bueno, además que es que, porque como tú llegaste con esto con 13, ¿no? Te enamoraste, te iniciaste tal, y ahora con 30 que tienes. O sea, es curioso no solo el proceso, sino que hay toros que estás viendo tú ahora que te has criado con ellos prácticamente. Sí, claro, obviamente todos los toros que están ahora preparados para la plaza, pues los he visto nacer. Y luego, pues sementales viejos, pues justo de cuando mi padre compró la ganadería, pues venían de becerros, los más viejos que tenemos, igual las vacas, las más viejas que tenemos hoy en día, pues venían para ser tentadas o justo recién tentadas. Entonces, bueno, pues la ganadería ahora mismo pues ha ido muy de la mano de mi crecimiento como persona. A los 13 años, pues mi padre, cuando yo tenía 13 años, mi padre la compra y he ido creciendo con la ganadería y aprendiendo mucho y bueno, pues al final acertando en muchas cosas y equivocándote en muchas más. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar aquí. Creo que vuestra plaza se puede, vuestra ganadería se puede visitar. Sí. Os dejaremos en la descripción de este vídeo todo para que podáis disfrutar de primera mano de la ganadería. Pues la gran mayoría de nuestros seguidores son madrileños, tanto en Instagram como en YouTube. Así que, oye, en vez de iros un fin de semana a pegar 4 botes, intentar ir a una ganadería de verdad, que lo está haciendo muy bien, y a ver cara a cara lo que es el mundo taurino, que creo que es algo que tenemos que defender y seguir apoyando. Ahora mismo yo a ti, coño, como un ganadero joven, y que nuestra comunidad te siga apoyando, porque lo que estáis haciendo, como te he dicho antes, es de tener 2 huevos. Enhorabuena y 1000 millones de gracias por estar con nosotros en este ratito. El siguiente en vuestra casa. ¿Te parece bien? Claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y será un placer que todo el que quiera venir a mi casa, pues yo con gusto os la enseñaré. Creo que es muy, muy interesante, incluso para gente que no sea taurina, porque se ve pues el toro desde que nace, cómo vive el toro, bueno, pues una finca de toros bravos. Creo que siempre es interesante para todos los que nos gusta el campo y la naturaleza. Y lo dicho, que muchísimas gracias por la invitación, que ha sido un placer. Queda temas por repasar, que dejamos para la segunda parte, eso 100%, y si no, la siguiente, primero a caballo y luego a probar de verdad, y que me digas tú, este ha salido de esos toros bravos que están ahí enfrente, que eso sí que me encantaría probarlo y decir, joder, que no me engañen. Así que, señor, muchísimas gracias y hasta la siguiente.
Muchas gracias a vosotros.